Vamos a abarcar una sección grande de las Escrituras, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10 de Números. Y quiero partir reflexionando un poco en los tiempos que vivimos. Son tiempos de incertidumbre. Diariamente vemos en las noticias que se presentan las zonas de conflicto, como la guerra en Ucrania, o la gran tragedia que sucedió en Texas, Estados Unidos, donde un joven entró disparando a un colegio y mató a varios niños. Estas noticias nos han impactado. Pero también en nuestro país vemos los problemas diarios en la esfera social, en la esfera política, económica, desde el norte con toda la problemática que ha vivido por la inmigración ilegal y todo lo que eso contrajo, todas las consecuencias que contrajo eso, y el sur, por supuesto, con el incremento de violencia. Y en medio de todas estas cosas, en medio de este mundo convulsionado, estamos nosotros. Estamos nosotros viviendo nuestras vidas, tratando de vivir nuestras vidas de forma pacífica, tratando de servir a Dios dentro de su iglesia, pero no siempre es sencillo, ¿no es cierto? El caminar, esta gran incertidumbre que hay en el mundo, puede desanimarnos. También a nosotros. A veces veo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y no puedo evitar preguntarme qué cosas les tocará a ellos presenciar, vivir en su tiempo. Y en muchos sentidos, somos como Israel en el libro de Números, en este pasaje que nos fue leído. Recordemos un poco el contexto de los israelitas. Ellos fueron esclavos en Egipto por 430 años. Generación tras generación tras generación se habían acostumbrado a vivir en esclavitud, en esa cultura, en ese lenguaje, y era todo lo que conocían. Pero Dios los había rescatado y les había dado una nueva misión, una nueva identidad, y ahora tenían que entrar en la tierra prometida. Pero esa no era una tarea fácil. Pongámonos en la mente de estos israelitas. Ellos no eran guerreros. Ellos no estaban acostumbrados a hacer grandes viajes por la tierra. Todo lo que habían conocido por siglos era el espacio que los egipcios les permitían tener, la servidumbre al faraón. Y ahora están en el desierto y están por entrar a un terreno desconocido, hacia la incertidumbre. No conocían el camino, no conocían la fuerza de sus enemigos, no conocían qué es lo que iba a pasar, cómo lo iban a hacer, si tendrían todo lo necesario, si podrían acaso llegar a la meta. Y en esa situación veo yo que en nuestra generación también muchas veces nos encontramos igual. Tenemos el futuro de frente, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la visión que Dios nos ha dado: proclamar su reino, compartir el evangelio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Específicamente, ¿cómo aquí en Chihuayante? ¿Cómo aquí en San Juan? Y en esta situación, en este tipo de circunstancia, es donde Dios les da estas palabras a los israelitas. Y el pasaje de hoy nos va a mostrar qué es lo que Dios le da a su pueblo antes de emprender este viaje. Antes de que ellos den un paso afuera de ese lugar, Dios les prepara. Y vamos a encontrar en esta historia los grandiosos regalos que Dios les ha dado a ellos y que también nos ha dado a nosotros para enfrentar la incertidumbre, para enfrentar el desierto. El apóstol Pablo escribió, pensando en esta historia de sus antepasados, estas palabras. Si me ayuda, por favor, Fran, en 1 Corintios 10, Pablo escribió: todo esto, todo lo que pasaron en el desierto, les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Por lo tanto, estas historias son también para nosotros. Debemos conocer esta historia y debemos aprender a extraer las advertencias, la enseñanza que tiene para nosotros. Como les decía, vamos a abarcar una gran sección desde el capítulo 7 al capítulo 10. Así que ánimo, hay mucho que recorrer y tenemos poco tiempo. Pero antes, oremos. Dios Todopoderoso, tú hiciste que la luz brille en medio de las tinieblas cuando creaste todas las cosas. Te rogamos que ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria, que podamos ver a Jesucristo mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. Amén. Vamos a capítulo 7. Capítulo 7. Todo el capítulo 7 habla de regalos. Ese es como el tema central.
Son regalos monumentales que el pueblo presenta a Dios con ostentación y pompa. Es una fiesta y en el centro de esa fiesta está el tabernáculo de Dios. El verso 1 indica que el tabernáculo se había terminado de levantar. Habían terminado de armar el tabernáculo. Si recordamos, esta era una gran carpa enorme, con muchos utensilios, donde Dios se manifestaba, donde los sacerdotes tenían que oficiar los sacrificios y la adoración. Este era el lugar que Dios les había dado para demostrar su poderosa presencia. Entonces ya han terminado de construirlo y en este día han terminado de instalarlo. Todo el tabernáculo y con sus utensilios. Y lo primero que hace Moisés, instruido por Dios, es ungir y consagrar este tabernáculo para el servicio especial para Dios. Ahora el pueblo tiene un lugar para adorar a Dios. Un lugar dedicado enteramente para Dios. El Señor les ha regalado ese lugar. Y es en ese contexto que el pueblo responde. ¿Cómo responde? Entregando regalos, ofrendas para el tabernáculo. Y la respuesta es llevarle sus presentes, sus regalos, en 12 días de celebraciones secuenciales. Un día para cada una de las tribus de Israel. Día por día se presentaba una tribu donde desfilaba frente al tabernáculo presentando estos regalos. El que encabezaba este desfile era el líder de cada tribu, dando los regalos. Fueron los mismos líderes que se nombran en el capítulo 1, verso 5. Los mismos que se encargaron de hacer el censo. Esos personajes, esos hombres, representando a su tribu, pasaban delante de todas las demás tribus, y presentaban sus regalos. ¿Y qué regalos, hermanos? Cada tribu dio exactamente lo mismo. Hoy día nos fue leído el resumen. Los regalos son exactamente iguales. Rápidamente, una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos, un tazón de plata de 800 gramos, un recipiente de oro que pesaba 110 gramos. El tazón y la bandeja llevaban harina mezclada con aceite, el recipiente de oro estaba lleno de incienso. Además dieron animales para sacrificios, un becerro, un carnero, un cordero, un chivo como ofrenda por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos, de 1 año como ofrendas de paz. Esos son los regalos que presentaron cada una de las 12 tribus. Y déjenme decirles que son regalos demasiado generosos, especialmente para un pueblo que había sido recientemente liberado de la esclavitud. Y uno se pregunta, ¿cómo estos ex esclavos hicieron para tener oro, plata, tantos animales? Bueno, la respuesta está en Éxodo. Éxodo 12 nos dice que el Señor hizo que los israelitas despojaran a los egipcios. Antes de salir, los egipcios mismos les regalaron a los israelitas sus joyas de oro, de plata, sus animales. Y así los israelitas despojaron a los egipcios. Pero lo que me llama la atención es que toda esa riqueza que los israelitas obtuvieron de sus antiguos amos no fue en venganza de ellos. No fue porque ellos dijeran, ahora me llevo tu oro, lero. Yo te serví tanto tiempo, fui tu esclavo, pero ahora yo me llevo tu oro. No, Dios les dio ese oro y esa plata para que ellos más tarde, en este día de celebración, pudieran devolvérselo a Dios como una expresión de adoración. No fue para su beneficio propio. Ese oro, esa plata, esos animales que sacaron de Egipto, no fue para que ellos tuvieran un seguro por si las cosas salían mal en el desierto. Chuta, por ahí, a mi tribu no le va muy bien. Soy de la tribu de Benjamín y la tribu de Rubén son más fuertes, más numerosos. Nuestra tribu está pasando hambre, pero menos mal que tenemos oro y plata, vamos a canjearlos por más alimentos con los filisteos. No, ese oro, esa plata, Dios les permitió recibir esas riquezas para que ellos puedan ser generosos, para que ellos pudieran adorar a Dios en este día especial, donde por fin tienen un lugar para adorarle. Levantan el tabernáculo y ellos van presentando sus ofrendas. ¿Saben qué otra cosa me sorprende del capítulo 7? La repetición exacta de todos estos regalos que les resumí hace ratito. El relato se repite 12 veces. Dice, pasó primero fulanito de tal, representando a tal tribu, trayendo tal, todo lo que acaba de leer. Y luego dice, le tocó el turno al día siguiente de pasar a fulanito tanto, representando a la otra tribu, y entregó tal. Se repite 12 veces exactamente lo mismo. Lo único que cambia son los personajes, los nombres de los líderes de cada tribu.
Y yo me preguntaba al leer esto, son 89 versículos de repetición. Y yo decía, ¿por qué la Biblia, por qué Moisés aquí escribió tanta repetición? Repitió 12 veces lo mismo. ¿Quería torturar a los que estudian la Biblia, la palabra de Dios, con esta repetición? ¿Tenían papiro de sobra, pergamino de sobra? No, de hecho escaseaba. Escribir algo en un pedazo de pergamino era muy valioso. Entonces, ¿por qué repetir tanto? Exactamente los mismos regalos en todo el capítulo. La repetición está enfatizando la importancia de esta ceremonia. Lo que nos está diciendo es que cada tribu tuvo su espacio. Un tiempo en el púlpito, por así decirlo. Un tiempo en el podio, al frente, en el estrado. Cada uno pasó adelante a la vista de todos y dieron sus regalos. En esta repetición vemos este espíritu de adoración. Todas las tribus son nombradas, todas las tribus reciben su lugar, todas expresan gratitud, ninguna de ellas expresa queja o duda al momento de entregar sus regalos. Cada uno tuvo su turno para presentar sus ofrendas y lo hicieron al pie de la letra. La repetición está enfatizando la obediencia, la adoración. Y otra cosa, está enfatizando que Dios acepta la ofrenda de cada una de las 12 tribus. Queridos hermanos, esta repetición es una descripción de una fiesta espiritual. Es como si hiciéramos un resumen del culto y en vez de decir vinieron muchos hermanos, yo dije, no, yo quiero darle su lugar a cada uno de ellos. Yo quiero que los que están viendo en YouTube se enteren. Está mi hermano John, mi hermano Ricardo, mi hermana Karina. Y les diera su lugar uno por uno. Y hay gozo los que escuchan. Está el hermano tal, la hermana tal. Eso es lo que está pasando aquí con esa repetición. Pasó tal tribu, la otra tribu. No es genérico. Dios le da su lugar. La palabra le está dando su lugar a cada uno de ellos. Todas las personas están representadas en cada tribu. Qué hermoso acto de entrega y devoción. Dios permite que todo su pueblo se comprometa, participe, se involucre. Hermanos, el Señor nos está dejando una poderosa lección aquí. Él desea que todos nosotros, así como cada tribu fue representada, cada uno tuvo su lugar, cada uno pudo dar su aporte, su grano de arena, Él desea que cada uno de nosotros nos comprometamos a su servicio. No es Moisés nomás el que va a presentar su ofrenda a Dios, el que está ahí adelante. Cada tribu tiene su lugar en la adoración. El Señor Jesús nos dejó una parábola en el Nuevo Testamento. La famosa parábola de los talentos, como se la conoce. Donde un hombre entrega a sus siervos sus bienes y dinero. Cada uno de estos siervos recibió y administró esos bienes conforme a sus capacidades. Unos fueron más capaces que otros, pero todos pudieron producir más con el dinero que les dio su amo, excepto uno. Uno que se llenó de miedo y simplemente enterró el dinero. Los que lograron multiplicar los dones que Dios les dio fueron elogiados. En la parábola fueron invitados a estar con el Señor. Pero Jesús dice que el que no hizo nada fue reprendido, fue despojado y finalmente fue echado en las tinieblas. Esta parábola está en Mateo 25. Yo veo en Números la actuación de esa parábola. Queridos hermanos, para nuestro viaje en esta vida del desierto, es tan importante tener una actitud de entrega al Señor. Dios quiere que tú y yo no perdamos eso de vista. En la iglesia, en su iglesia, todos tenemos dones y todos tenemos un espacio para servir al Señor. Así que cuando entregamos al Señor nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras ofrendas, lo que estamos haciendo es decir de forma muy práctica, yo confío en ti, en que tú me darás todo lo que necesito. Me entrego a ti. Hermanos, Dios no necesitaba el dinero de los israelitas. Dios no lo necesitaba. Dios no necesitaba que ellos le construyan un tabernáculo. Dios nunca necesitó de templos, de tabernáculos, de sacerdotes. Los que necesitaban estas cosas era el pueblo de Dios. Tener un tabernáculo, más tarde un templo, tener sacerdotes, tener los sacrificios, todo eso era en beneficio para el pueblo.
para que ellos pudieran recibir la bendición de Dios, la palabra de Dios, para que haya alguien intermediando entre ellos y Dios. Lo mismo es hoy día para nosotros, la iglesia. Hoy día no tenemos sacerdotes ni templos, pero el evangelio necesita ser proclamado. La iglesia necesita ministros que lideren la enseñanza, la oración, y para eso se necesitan recursos. Y estos ministros no lo pueden hacer solos. Necesitan ayuda y compromiso de todos. En cada congregación es muy necesario el esfuerzo, el trabajo, el compromiso de los laicos. Debemos ofrendar mucho más que nuestros recursos financieros. Debemos ofrendar al Señor todos nuestros dones. Amén. Pasando al capítulo 8, vemos que parte este capítulo con Moisés encendiendo las lámparas en el tabernáculo. Estas lámparas eran el símbolo de la presencia de Dios, la luz. Y después de encender las lámparas viene un ritual, a partir del verso 5 hasta el verso 26. Un ritual de consagración de los levitas. Los levitas eran diferentes a los sacerdotes. Los levitas eran los asistentes de los sacerdotes. Pero igual ellos fueron consagrados, dedicados a servicio de Dios. Y hay un ritual que está descrito ahí que es muy interesante. Aquí tengo el versículo que resume el ritual entero. Comienza con el rociado de agua sobre ellos. Moisés rocía agua. Eso simboliza la purificación, la limpieza, el lavado de pecados. Pero después de eso, Moisés y los sacerdotes los rasuraron por completo. No solamente la cabeza y la cara, sino todos sus cuerpos. Menos mal que ya no estamos en esos tiempos y yo no soy levita. Sentiría muy abochornado que alguien me rasure el cuerpo entero. Pero eso es lo que pasó. Y este rito nos resulta muy extraño. Totalmente rasurados. ¿Qué significa? Tiene que ver con lo mismo que el rociado de agua. Tiene que ver con la pureza. Los levitas fueron sometidos a una examinación completa de sus cuerpos, por si hubiera alguna impureza en su piel, que estaba escondida por pelo. Cualquier impureza en la piel los hacía ritualmente impuros. No podían ser levitas, no podían ser consagrados. Por eso es que fue necesario rasurarlos por completo. Y luego el tercer rito, o el rito, la tercera parte, consiste en lavar sus vestimentas. Estas tres cosas, el rociar con agua, el rasurarlos, el lavar su ropa, todo está apuntando a la pureza, al lavado. Ellos debían presentarse al Señor. Y luego de haber presentado sus ofrendas, porque después de todo esto, los levitas presentaron sus ofrendas, termina la ceremonia con el rito de la imposición de las manos. Y esto es muy interesante. Este es el orden. Los levitas primero son rociados, después son rasurados, después su ropa es lavada, después son nuevamente vestidos. Ellos van y presentan sus ofrendas al Señor, y luego el pueblo impone sus manos sobre ellos. En el verso 10, los hijos de Israel, dice ese verso, pondrán sus manos sobre los levitas. Pero luego, los levitas van donde están los animales del sacrificio, y ellos imponen manos sobre las cabezas de los dos toros, los dos novillos. Y luego se sacrifican esos dos toros como expiación de los pecados. En el verso 12 sale eso. ¿Puedes adelantarlo uno más, Fran? Ahí está. Luego los levitas impondrán. ¿Notan? ¿Notan lo que está pasando? Son lavados. Luego el pueblo pone sus manos sobre los levitas. Y luego los levitas ponen sus manos sobre los toros. Y esos toros son sacrificados. Este pasaje es muy notable. Ese ritual de poner manos es un ritual que habla de la expiación. Los levitas son sustitutos del pueblo. Ellos son la ofrenda para el Señor. Pero luego los toros son sustitutos de los levitas. Es una doble sustitución. De hecho, quizás no estás entendiendo bien lo que quiero decir, pero miremos el siguiente verso, verso 13. Este verso es clave. Dios le dice a Moisés: presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y me los ofrecerás como ofrenda. La idea es la siguiente: el pueblo de Dios pone sus manos sobre los levitas. Ahora ellos están representando al pueblo de Dios. Los levitas son el sacrificio de paz para el pueblo de Dios con Dios. En otras palabras, ellos son ofrenda.
En otras palabras, ellos deberían ser sacrificados en representación del pueblo. Pero Dios jamás pidió, el Dios de la Biblia jamás pidió sacrificios humanos. Nunca. Por lo tanto, Dios provee otro medio para que los levitas no tuvieran que morir. Ellos siguen representando al pueblo, pero Dios no va a matarlos a los levitas. Así que les dice ahora, ustedes pongan las manos sobre los dos toros. Los toros son los sustitutos de los levitas, quienes son sustitutos del pueblo. ¿Se entiende ahora sí? Y provee este medio para que no mueran los levitas. En otras palabras, los levitas se presentaron delante de Dios como un sacrificio vivo. Esto es exactamente lo que Pablo dice que nosotros debemos ser en Romanos 12:1, que está aquí adelante. Pablo dice lo siguiente, este es un verso muy famoso. Hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede un sacrificio ser vivo? Si el concepto mismo de sacrificio es que me van a sacrificar, me van a matar. El Antiguo Testamento nos está ayudando a entender cómo es que puede alguien llegar a ser un sacrificio, pero vivo. Los levitas fueron ese sacrificio vivo. ¿Cómo es que fueron un sacrificio vivo? Ellos se presentaron delante de Dios, Dios los aceptó, pero otro murió en su lugar. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que la Biblia nos está diciendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es que tú y yo debemos presentarnos a Dios confiando en el sustituto que Él ha provisto para morir en nuestro lugar. Tú y yo somos sacrificios. Tú y yo deberíamos morir en la presencia de Dios. No podemos acercarnos a su santa presencia y salir vivos de ahí. Pero Dios ha provisto un medio. Y ese medio, para los levitas fueron esos dos toros. Para nosotros es alguien muchísimo mejor. Un sacrificio completo es Cristo. Para que podamos presentarnos a Dios y servirle a Dios, Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Y aquí está Cristo en este pasaje de Números. Está siendo prefigurado. Nos está adelantando Números. Alguien tiene que morir para que se pueda presentar un sacrificio vivo delante de Dios. Finalmente, en el capítulo 9, vemos que Dios dice a su pueblo que debían celebrar la Pascua. La primera Pascua la habían celebrado en Egipto, la noche antes de su rescate. Ha pasado un año y ahora el pueblo debe recordar esa Pascua. Los levitas ya se han presentado y ahora tienen que celebrar la Pascua. Números 9, 2 al 3. Gracias, Fran. Y este es un mandato de Dios. Dios los acepta y ahora les da una fiesta, una cena. Ellos deben celebrar esta Pascua de forma anual. Es un rito que deben obedecer, un mandato. Pero si te das cuenta, Dios también les está dando una tremenda oportunidad para expresar celebración. Todo el lenguaje en estos mandamientos hablan de que debe ser algo agradable. Es una cena que deben compartir en familia, recordando que Dios los rescató de la esclavitud y deben celebrarla cada año. Una verdadera fiesta en honor de Dios. ¿Ves lo que está haciendo Dios aquí? Antes de mandarlos al desierto, Él los está unificando por medio de estos rituales, por medio de esta celebración. Les está dando un medio para celebrar, para recordar, para animarse como familia, para recordarse que Dios los rescató y Él los acompaña. Por lo tanto, pueden estar en el desierto sin temor. Y aquí surge una preocupación de parte de los israelitas. Se acercan a Moisés y le dicen, ¿pero qué pasa con aquellos que no pueden participar de la Pascua? Hay algunos de entre nosotros que han tocado muertos, por lo tanto están ritualmente impuros, no pueden celebrar la Pascua. Se van a perder la celebración, la bendición de Dios, van a desobedecer el mandato de Dios. Eso está en el verso 6. Y Moisés dice en el verso 8 que él va a consultar a Dios. Y en el verso 10 Dios responde una vez más con gracia, con amor, y les dice que aquellos que están por alguna razón impuros o ausentes por un viaje y no pueden participar de la Pascua, no por eso se la van a perder. Pueden un mes más adelante celebrarla de forma completa. Dios les da un medio para aquellos que no pueden celebrarla en el día establecido, puedan celebrarla más tarde.
Y esto me recuerda tanto a la cena también que Dios nos dejó a nosotros. Dios nos dejó para que tú y yo podamos enfrentar este desierto, esta incertidumbre. También nos dejó un recordatorio para celebrar lo que Él hizo por nosotros, la cena del Señor. Y también Dios nos da advertencias. Este pasaje de Corintios habla de las tremendas advertencias de acercarse a la mesa del Señor a la ligera. Los israelitas no tenían un permiso para descuidarse y ser negligentes. Cuando Dios les dice ya, los que no pueden celebrar la Pascua podrán celebrarlo un mes más tarde, eso no era permiso para que los israelitas digan, entonces voy a descansar esta vez. Es mucho trabajo preparar la cena de Pascua, hay que matar el cordero, hay que prepararlo, hay que juntar a toda la familia. Lo hago el próximo mes, Dios nos dio licencia. No era motivo. Si tú lees el lenguaje de Dios en Números, es muy similar al lenguaje de Pablo. Dios les da advertencias. Ojo, esta excepción es solamente en el caso de aquellos que de verdad no tuvieron más remedio y quedaron ritualmente impuros o tuvieron que viajar por alguna urgencia y se perdieron la Pascua. No es licencia para tomarla de forma inapropiada. Y en la cena del Señor está este lenguaje que es similar. Cada uno de ustedes, dice Pablo, debe examinarse antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir, sin meditar, sin entender lo que es el cuerpo de Cristo, come y bebe para su propio castigo. Por eso, dice Pablo, hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos incluso han muerto. Entonces, igual, hermanos, el Señor nos ha dejado a nosotros una cena para recordarle, para unirnos en torno a Él. Y nosotros necesitamos esta celebración de la misma manera que los israelitas necesitaban la Pascua. No perdamos de vista la importancia de celebrar la cena del Señor. Y la próxima vez que tengamos cena del Señor, participa con esta solemnidad, con este examinarte, pero también con este ánimo de celebración, de alegría, de unidad. La cena no debe ser sombría, no debe ser totalmente solemne, cosa de que no huele ni una mosca. Debe ser un acto de celebración, de alegría. Dios nos ha unido en torno a Él. Pero al mismo tiempo, hay que hacerlo con humildad. Finalmente llegamos al punto culminante de nuestro pasaje. En el capítulo 9, verso 15, leemos estas palabras. Dale, Fran. El día que el tabernáculo fue erigido, se levantó el tabernáculo, se presentaron los regalos, todo el pueblo desfiló, los levitas son consagrados, celebran la Pascua. Todo eso pasó y Dios respondió de esta manera. La nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo. Y desde la tarde y hasta la mañana siguiente, la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Después de todo ese acto de adoración que duró días, termina con la presencia de Dios apareciendo de forma tangible en el tabernáculo. Y esta no es una nube común y corriente, aparece de forma espontánea y en la noche se convierte en fuego. Es un acto sobrenatural. Fue por medio de esa nube que el Señor dirigía a su pueblo. Ahí en ese lugar Él hablaba con Moisés. Pero también sucedía algo extraordinario. Esa nube de repente podía comenzar a moverse. Y en ese momento, cuando se movía la nube, era donde los sacerdotes que estaban de turno debían tocar las trompetas. Esa era la alerta para todos los levitas y todo el pueblo. Los levitas tenían que comenzar al tiro a desarmar todo el tabernáculo. Y el pueblo tenía que comenzar a desarmar sus carpas. Y tenían que empezar a marchar detrás de la nube, en orden de batalla, en el orden que Dios les dio. Esa nube los dirigía literalmente. Esa nube asombrosa, imposible de ignorar, sobrenatural, pero al mismo tiempo consoladora y protectora. La presencia de Dios los guiaba. Y ellos debían seguir esa nube, cualquier dirección que la nube tomase, sin importar si esos movimientos fueran para ellos lógicos o ilógicos. Ellos debían confiar en que Dios les estaba guiando, que Dios les estaba guiando en la dirección que Él sabía y quería que ellos tomen. A veces la nube reposaba en el mismo lugar por muchos días. Y el pueblo estaba ahí días, semanas y hasta veces meses. Otras veces podía comenzar a moverse el mismo día. ¿Se imaginan lo que fue eso?
La nube se detiene, comienzas a armar tu campamento, ya empezamos a preparar los alimentos y de pronto se mueve nuevamente y las trompetas suenan y otra vez hay que desarmar todo. El mismo pasaje, te animo que lo leas, capítulo 9, dice, esto va a pasar. Dios les dice, va a pasar que a veces me voy a quedar en algún lugar por varios días y otras veces la nube se movía al día siguiente o durante la tarde del mismo día. Y yo tenía que volver a armar y desarmar todo el campamento. Era un trabajo duro, especialmente para los levitas, porque ellos tenían que llevar todas las cosas sobre sus hombros. Al resto del pueblo se les permitía usar animales de carga, pero las cosas del Señor, tenían que ser solamente manipuladas por los levitas. Por eso también hay en este pasaje una parte donde Dios les dice que ellos deben ser de cierta edad, no pueden trabajar más allá de los 50 años, porque era un trabajo duro. Hermanos, este no era un viaje de placer, era una verdadera marcha de aprendizaje en el desierto. Pero sobre todas las cosas era una marcha de fe. Ellos debían confiar en la sabiduría de Dios. Debían confiar que cada giro, cada detenida, estaba gobernada por razones de sabiduría infinitos. Y aunque Dios no les revelaba por qué Él decidía ir por allá, al otro día por el otro lado, ellos podían confiar en que Él les amaba. Ellos lo sabían. ¿Por qué? Porque Dios los había salvado de Egipto. Porque Dios se había manifestado ante ellos, porque Él les hablaba por medio de Moisés. Queridos hermanos, ¿acaso no es lo mismo para nosotros? Debemos aprender a confiar en Dios. Esta es la lección más importante para enfrentar este desierto de incertidumbre que vivimos. La lección más grande para el pueblo de Dios, y a veces la más difícil, es aprender a confiar en que Dios soberano tiene control de todas las cosas. Y hoy quiero animarte a ver a Jesús. Él es nuestra nube en el desierto. Él es mejor que la nube. Su palabra es nuestra nube en el desierto. Nos guía, nos da dirección. ¿Y sabes qué? A veces el Espíritu Santo va a frenarnos. Y a veces lo va a hacer por medios que no lo vamos a encontrar agradables. Pero Él tiene sus formas de frenarnos, de ponernos en un alto. A veces Él va a cambiar nuestra dirección. ¿Cuántas veces yo pensé, ahora sí, vamos bien encaminados, como familia o como iglesia, ahora sí he descubierto la fórmula para el crecimiento de la iglesia, para el discipulado de la iglesia, todo para que un poco tiempo más adelante todas las cosas se vuelquen, la torta se vuelque y nuevamente no sé qué va a pasar. Es el Señor, es el Señor. ¿Qué hacemos cuando Él hace esas cosas? Cuando Él da estos giros, cuando Él nos detiene, cuando Él incluso a veces nos hace devolvernos sobre nuestros propios pasos. Es en esos momentos en que debemos recordar la historia de Israel. Porque lo que ellos hicieron fue quejarse. Vamos a verlo la próxima semana, en las próximas semanas. Lo que ellos hicieron, al principio, hasta aquí todo el relato es maravilloso. Hasta aquí todo es obediencia, todo es gozo. El pueblo está gozoso, está obedeciendo. Se repite más de 3 veces en estos capítulos que ellos obedecieron al pie de la letra todo. Pero luego más adelante los veremos diciendo, quiero volver a Egipto. Quiero volver a Egipto. ¿Qué haremos nosotros? Hermanos, si Dios está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para este viaje. Tenemos su palabra. Tenemos una celebración especial. Él nos ha dado una cena en la mesa del Señor. Tenemos una comunidad de fe, una iglesia local, donde podemos ponernos al servicio de Dios como los levitas se presentaron al Señor. No nos desanimemos. Nunca nos dejemos vencer por la incertidumbre del desierto, por las cosas que no sabemos, por las cosas que no entendemos. Aferrémonos fuertemente de las cosas que sí sabemos, de las promesas que sí sabemos que se cumplirán, porque el que prometió es poderoso para cumplir. Aferrémonos a la verdad de que Dios es fiel y nosotros somos su pueblo. Él nos ama, Él nos dirige, Él nos guía. Amén.